Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos. Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Este es tu programa Jesús es nuestro reposo, con Pedro González Ibarra. Un programa donde esperamos animar tu fe. Bienvenidos. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-8841. 844-160-8841. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularme tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Juan David González, a nombre del pastor Pedro González. Un privilegio estar en esta tarde-noche con ustedes. A nombre de Casa de Oración, que está ubicado en Eno 998 Las Praderas, esto allá por atrás de Tienda Ley en Saltillo. Estamos los domingos a las 11:30. En Facebook nos puedes encontrar como Casa de Oración para las Naciones Saltillo. Y pues bien, un gustazo. Como les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy es: hombres y mujeres son el ejército de Dios. Te quiero platicar que soy casado, tengo una esposa y 2 hijas. Y leyendo la Biblia, no con lentes masculinos de hombre que toda la vida he tenido, sino pensando en mis hijas y en mi esposa, cómo ministrarles. Ha habido una carga grande en mi corazón para tratar de ponerme esos lentes que Dios tiene también para
visionar a la mujer como parte de su ejército. Voy a tocar algunos ejemplos muy famosos de la Biblia, hombres, pero también algunos de mujeres. Quédate hasta el final, te va a encantar. Los varones que vamos a tocar son muy famosos, son Moisés, José, Daniel, David y nuestro amado Señor Jesús. Y algunas mujeres que vamos a ver son Sara, Esther, Miriam, la hermana de Moisés, María, la mamá de Jesús, y algunas otras. Y quiero partir de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en donde vamos a entender lo que es diseño. El diseño de Dios dice que Él haría al hombre a su imagen y semejanza. Y dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Quiero insistir, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y en Génesis 5:2 vuelve a decir lo mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Hay una ley de hermenéutica que dice que cuando por primera vez aparece en la Biblia algo, es muy relevante. Y la segunda ley dice que si se repite, quiere decir que es muy relevante. Entonces lo que te quiero decir es de que el corazón de Dios fue impreso con distintos matices en el varón y en la mujer. Y cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, si Dios es grande, el varón anhela ser grande. Y te tengo una sorpresa, mujer. La mujer también es llamada a ser muy grande. Sin embargo, el enemigo, el adversario, sabiendo que, o creyendo él que la mujer era blanco fácil, atacó a la mujer. Pero no fue tan solo creyendo que era blanco fácil, más bien atacándole porque sabría que de allí vendría un gran ejército. Y entonces engañó a la mujer, el diablo engañó a la mujer. Y pudiéramos decir, estas mujeres, pero no, la verdad es que el culpable es el varón, porque Dios le dio la instrucción al varón, no comerías del árbol del bien y del mal. Y después dice la Biblia que cayó en un sueño profundo Adán, tomó a Dios de la costilla y creó a la mujer, carne de su carne, hueso de sus huesos. Y entonces Adán era responsable de enseñarle las instrucciones de obediencia a la mujer. La obediencia se iba a expresar en no comer del árbol del fruto del bien y mal. Y entonces cuando el diablo viene y tienta a la mujer, él le dice, oye, que no debes de comer. Y la respuesta de la mujer fue un poquito distinta a la instrucción original. Fue, no debemos ni comer ni tocar, porque entonces moriremos. Entonces salta una incógnita. ¿Eva le exageró o Adán no le enseñó bien? Yo más bien creo la primera. Y por culpa de este pecado, que ya todos conocemos como que Eva y Adán comieron del fruto y fueron expulsados del huerto, cuando son expulsados hay una maldición, y la maldición es de que hay una división del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Es que la mujer que me diste fue la que me dio de comer. Empiezan a echarse la culpa. Y luego hay otra maldición más terrible que Dios le da a la mujer que dice, tu voluntad será contraria a la de tu marido. Qué terrible. Y quiero regresar tantito al diseño. El diseño era que el varón y la mujer fructificaran,
se multiplicaran, sojuzgaran la tierra y dominaran la tierra. Esa misión, ese mandato divino era para los dos, porque dice varón y hembra los creó. Y entonces, pues a partir de ahí vemos que la mujer es puesta como que atrasito, como que en segundo grado. La palabra original era ayuda idónea, o quiere decir contraparte, o quiere decir enfrente, frente a frente, o complemento, no atrás de, complemento. Ese era el diseño original. Y quiero insistir, leyes de hermenéutica, de las primeras cosas que aparecen en la Biblia acerca del hombre, varón y hembra, y 2 veces. Ese es el diseño. Hay que volver al diseño. Ahora, te voy a platicar una historia de terror. Murió un gran evangelista, Billy Graham, y en sus últimos deseos formuló que en su sepelio predicase su hija, no sus hijos. Ellos también predicaban, pero según Billy Graham, su hija era la más, quien él como papá prefirió que predicase en su sepelio. Un evento sumamente importante, atrayó la congregación de muchos ministerios, muchos pastores. Se reunieron a dar gracias por la vida de Billy Graham y subió al estrado la hija para predicar. Terrible historia. Los pastores le dieron la espalda a la hija. No querían escuchar la palabra de Dios de parte de la hija de Billy Graham. Algunos, tras ese verso que dice en 1 de Timoteo, que la mujer no enseñe, sino que esté sujeta al varón y se quede en casa. Quiero ahorita ir a profundidad en eso, pero quiero ver ejemplos bíblicos de la mujer gobernando, sojuzgando, dominando la tierra. Ese es el diseño. El padre de la fe, Abraham, tenía una esposa, Sara, al inicio Sarai, que le fue cambiado el nombre a Sara, que quiere decir madre de reyes. Génesis 17:16 dice: y te bendeciré, y de cierto te daré un hijo, y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que una mamá debe de criar a un rey? ¿Cómo será su cuchara? ¿Será de madera? ¿Será de plata? ¿Será de oro? ¿Se le enseñará la lengua natal y que sea bilingüe, trilingüe? ¿Se le enseñará las matemáticas a un rey? ¿Se le enseñará a cómo negociar? Bueno, ese es el llamado a el padre y la madre de la fe, a ser una madre de naciones. Reyes vendrán de ella. Y cuando dice reyes es porque Dios piensa en presente y futuro y en eternidad. Dios no está parado en el año menos 3000 o en el año 2000. Dios está parado en la eternidad. Y Él hoy está pensando que tú cumplas el llamado de Sara. Mujer, tu llamado es a que críes reyes. En Apocalipsis dice Dios que Él se propiciaría para sí mismo una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, mujer, estás llamada a criar reyes. Otro ejemplo muy hermoso es Esther, esta reina tan famosa que ganó aquel concurso de Miss Universo en Siria. Dice en Esther 4:14, si callares en este momento, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte.
Voy a leer el antónimo. Si hablas, respiro y liberación tendrán los judíos por tu ministrar, por tu alzar la voz. Mujer, en tu boca hay salvación para naciones, para bendición de tu colonia, de tus amigos. Voy a hablar de otro ejemplo. Débora, dice la Biblia en Jueces 4:4, que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, quien además de ser gobernante, era profetisa. Y ella le dijo a un guerrero que se llamaba Barak, Dios nos va a liberar del enemigo que se llamaba Sísara. Voy a ir contigo a la guerra, pero no va a ser tuya la victoria, Barak. La jornada, la campaña militar que emprendes no va a ser tuya, porque de una mujer vengará Jehová y matáramos a Sísara. Es decir, una profetisa profetizó y era la gobernante, y el general no quería ir a la guerra si la mujer no iba, y finalmente otra mujer que se llamaba Jael le clavó la estaca al malvado Sísara. Dios está pensando que las mujeres también estén en posiciones de autoridad. Vemos a Débora como jueza, como profetisa, vemos a Jael. Ahora voy a hablar de algunas compositoras de cantos, profecías. Hoy en día me acuerdo mucho de una sierva de alabanza muy famosa de Hillsongs que se llamaba Darlene Sheck. Ella ahorita es pastora. Pero vamos a ver bíblicamente si es correcto. Vemos en Éxodo 15, 20 y 21 a Miriam, la hermana de Moisés, dando cánticos con panderos y danza, y todas las mujeres siguiéndole porque había vencido Jehová a los ejércitos de Egipto en el Mar Rojo. También ya vimos que Débora era juez y era profetisa. También vemos a María y a Elizabeth, María la mamá de Jesús y Elizabeth la mamá de Juan el Bautista, que son llenas del Espíritu Santo en Lucas 1:46. Y María empieza a alabar a Dios. Y esas son mujeres profetas, mujeres que cantan, mujeres que hacen fiesta en el cuerpo de Dios. Ahora, ¿qué otro rol tiene la mujer en el cuerpo de Cristo? Dice la palabra en Lucas 8, 2 y 3 que muchas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Ahí menciona algunos nombres de ellas. Era María, la que llamaban Magdalena, Juana, Susana. Juana era la esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes, Antipas. Eso es lo que dice Lucas 8. Pudiéramos decir que el ministerio de Jesús era sostenido por mujeres empresarias financieras. Mujer, Dios, Jesús está anhelante de recibir el fruto de tu esfuerzo para bendición del ministerio. También vemos que hay mujeres evangelistas. Pablo, predicándole a los gentiles, se fue a Corinto y andaba con Aquila y Priscila. Aquila era el esposo y Priscila era la esposa. Ellos son mencionados varias veces en el Nuevo Testamento como colaboradores de Pablo. También en Filipenses 4:2 habla de Evodia y de Síntique como mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
muchas mujeres son las mejores predicadoras. Muchas iglesias están llenas de mujeres que están orando, son las primeras en llegar a orar, son las primeras que predican del Evangelio. Dice la Biblia en Isaías que hay un ejército grande de evangelizadoras. Hay un arma secreta que se llama mujer. En Romanos 16, 1 y 2, también vemos de un ejemplo de una mujer diácono. Dice la Biblia que Febe, una líder de la iglesia en Kencrea, fue muy elogiada por Pablo ante la iglesia de Roma. Romanos 16, 1 y 2. Y también algo muy trascendente que a veces nos rompe la cabeza, el paradigma. En Romanos 16, 7, Pablo identifica a unos hermanos muy amados entre los apóstoles, Andrónico y Junia. Andrónico era el esposo y Junia era la esposa. Y Dios está levantando su ejército de mujeres. Mujeres, levántense. Hay un verso que a veces es mal empleado para decir que la mujer no debe de tomar el micrófono o el púlpito. Dice en 1 Timoteo 2, 11 hasta el 15, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. El antecedente que te quiero dar es de que Pablo fue el primer evangelista a los gentiles. Los gentiles no eran pueblo de Dios original. Eran politeístas, tenían templos paganos y en esos templos paganos algunas veces había prostitución. Y además, a la mujer no se le enseñaba a leer muchas de las veces. Era considerada inferior. Esa brecha de sexos empezó cuando fueron maldecidos y expulsados del huerto. Pero el llamado de Dios es a que no exista brecha de sexos. El diseño original que vimos es que varón y hembra los creó y puso grandeza a imagen y semejanza de Dios. Y son llamados ambos a sojuzgar y a dominar. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, lo que pasa es que, te decía, en aquel entonces las mujeres no eran enseñadas a leer, no se les enseñaba el equivalente a la Torá o a la Tanaj, que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o todo el Antiguo Testamento, no se les enseñaba a las mujeres. Y entonces la mujer, que normalmente es espiritualmente más hambrienta y más sensible, yo me las imagino que querían correr en el Evangelio, pero en esos errores de prostitución, en esos errores de ignorancia iletradas, Pablo dice: no permito que la mujer enseñe, sino que aprenda en silencio. No es un castigo a la mujer, dice, sino que aprenda de su marido. El llamado a cuentas más bien es al varón. Varón, enséñale a tu esposa. No cometas el error que Adán cometió con Eva. Enséñale. Y el deseo de Dios es que la mujer sea tan poderosa, tan capaz como el varón.
ciertamente hay un orden, dice la palabra, que la cabeza de Cristo es Dios Padre, y luego la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Sí, hay una jerarquía, pero eso no quiere decir que no pueden ministrar, que no deben de tomar el micrófono. Este mismo Pablo que ahorita está diciendo, no permito enseñar a la mujer, lo dice en un momento en que la iglesia primitiva está naciendo. Lo dice en una iglesia de gentiles donde había prostitución. Lo dice en una iglesia donde las mujeres eran iletradas. El llamado es, primero aprendan, y ya que aprendan, que salgan Priscila, que salga Junías, que salgan todas estas mujeres como Febe, que salga Evodia y Síntique, colaboradoras del reino. Eso es el llamado de Dios. Y una de las últimas maldiciones que Dios le da a la serpiente es que el hijo de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Y eso se cumplió en María, la mamá de Jesús. Calculan los estudiosos que María tendría entre 14 y 16 años. Era una jovencita, inexperta. Dios pudo haber escogido para madre de Jesús a Elizabeth, su prima, una mujer ya grande de edad, ya con experiencia. Calculan los estudiosos que tendría 50 años. Ella era estéril. Pero no. Mi Señor Dios Padre escogió a una mujer jovencita para darle en sus manos al Rey de Reyes. Y se cumpliría la promesa de Madre de Reyes. Dios confió el componente secreto más delicado en forma de bebé en las manos de una mujercita de entre 14 y 16 años. Dios quiere atraer, ingresar a la mujer a su círculo de confianza. Dios quiere que la mujer sea parte del ministerio. Ese verso de que la mujer no enseñe, lo único que hace es que la mitad del ejército no salga a la batalla. Dios quiere que toda mujer predique, ore, evangelice, profetice, juzgue. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia en Gálatas 3:18, que en Cristo ya no hay esclavo o libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es decir, por Cristo Jesús no hay distinción entre hombre y mujer. Y para afianzar más esta idea, quiero decir lo que ocurriría confirmándolo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice en Joel 2:28 y en Hechos 2:17 que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y luego más adelante dice, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días. Eso lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios desea, mujer, que seas llena del Espíritu Santo, que prediques, que sueñes con ministrar, que creas que hay grande bendición. Tengo el privilegio de que mi mamá
quien ya falleció, fue pastora. Ella predicaba, ella organizaba congresos para mujeres. Tengo el privilegio de que una tía es la pastora principal de su iglesia. Y yo he observado también a los pastores. Bueno, mi tía está en Torreón, ella es mi tía Luchita, a la cual le mando un saludo. Y ahorita estamos asistiendo a CCI Monterrey con los pastores Ricardo y Fonda Hayes. Conozco también a unos primos amigos míos, Josué y Brenda Ibarra Berlanga. He visto pastores caminar, perdón la expresión, solitos, porque creen que su mujer no debe de ministrar, o ellas no se presentan como pastoras, ellas se presentan como soy la esposa del pastor. Mi hermana, levántate, predica. Las mejores evangelistas son las mujeres, las primeras en llenar las sillas de lágrimas de oración son las mujeres. Normalmente las más sensibles son las mujeres. Me gusta mucho que cuando se habla de Sansón en Jueces, Dios se le aparece a la esposa de Manoa 2 veces mediante un ángel. También me gusta mucho que Dios se le aparece a María y le dice: de ti vendrá un hijo que salvará al mundo. Bendita entre las mujeres. Dios quiere revelar sueños, profecías, salvación. Mujer, eres la otra mitad del ejército de Dios. No permitas que el enemigo acalle tu ministerio. Levántate poderosamente. Ya te di ejemplos de que ser madre de reyes es parte del llamado de Dios. Pudieras decir que ser ama de casa no es un ministerio, es el ministerio más hermoso, más pesado y cansado. Y a Dios le encanta. Y en Cristo la brecha de los sexos entre hombre y mujer es anulada. Cristo pagó para que regresáramos al diseño original. ¿Cómo ves? Bueno, este fue el lado A del cassette. El 50% de las mujeres que son el ejército, o más bien, el 50% del ejército que son las mujeres, levántense poderosamente. Ahora voy a los 5 ejemplos de varones muy famosos que quiero estudiar muy rápido con ustedes. Y lo vamos a hacer de 3 maneras. La primera es, vamos a estudiar la identidad de estos varones, quiénes eran, qué vivieron. Después vamos a estudiar qué conocieron y por último cómo permanecieron y vencieron. 3. Identidad. 1, 2, qué conocieron, y 3, cómo permanecieron. Entonces te voy a dar una breve biografía muy rápida de estos héroes de la Biblia. El primero fue José. José, dice la Biblia, que era el hijo favorito, era el primogénito de la esposa amada, aunque era el número 11 o 10 por ahí. Era envidiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue dado por muerto a su papá, fue jefe de siervos ante Potifar. Era guapo, tanto que la esposa le andaba persiguiendo los huesitos. Fue falsamente acusado como violador, fue encarcelado. ¿Quién más era él? Él era un intérprete de sueños. Fue olvidado en la cárcel por el copero. Interpretó el sueño de Faraón, era un administrador.
Dice la Biblia que llegó a ser padre de Faraón. Llegó a ser esposo de Asenat, el sacerdote de On. Fue padre de Manasés y Efraín. Fue el salvador de sus 11 hermanos y de su padre. Ese fue José. Ahora vamos a ver al que sigue. Históricamente es Moisés. Dice la Biblia que era un niño hermoso. Fue príncipe adoptado de Egipto. Se descubrió como hebreo. Luego se convirtió en asesino. Luego anduvo de prófugo en el desierto. Y por último culminó su currículum como siendo libertador. Después sigue el rey David. El rey David dice la Biblia que era chaparrito, era pelirrojo. Estiman los estudiosos que él era un hijo bastardo. No fue invitado a la comida con el juez Samuel o profeta Samuel. Él era pastor de ovejas, era un adorador, tanto que lo conocían en el palacio como que cuando tocaba los demonios huían. Era un defendedor de sus ovejitas, mató a Goliat. Después fue envidiado y odiado por Saúl. Se hizo amigo del hijo del rey, Jonatán. Era prófugo de Saúl. Fue migrante con los filisteos, al punto que se hacía pasar por tontito para que no lo mataran. Cuando fue rey por primera vez que Saúl muere, las tribus no lo aceptan, algunas de ellas, y finalmente se estableció como rey. Y luego hubo pecado en su vida, adúltero, asesino. Como estadista, rey quiso hacer un censo, pecando contra la instrucción de no hacer censo para que no confiaras en sus fuerzas. Y finalmente fue perseguido por sus hijos. También era un profeta y un adorador. Ese era David. Vamos a ver a otro varón muy tremendo, Daniel. Daniel era un príncipe que fue jalado al palacio de Nabucodonosor. Fueron castrados. Aproximadamente a los 15 años fue que llegó a Babilonia. Él sabía ser amigo. Dice la Biblia que era 10 veces superior. Pasó de ser esclavo a ser príncipe. Y no solo príncipe, sino también llegó a ser jefe de los magos, de los sabios y de los astrólogos. ¿Te imaginas que vas a la oficina del pastor o del evangelista o del apóstol? Pero en este caso era Daniel el jefe de los magos, sabios y astrólogos. Y en su currículum logró permanecer con el PRI, el PAN y el PRD y Morena. No te creas. Con los babilonios, los medos y los persas. 3 imperios y siempre estuvo venciendo. Y un último que quiero estudiar contigo es a mi Señor Jesús. Vamos a ver su biografía. Número 1, se rumoraba que su mamá se comió el lonche antes de tiempo, embarazado sin padre. Número 2, no tenía amiguitos en la cuadra. A todos los mataron. Herodes, dice la Biblia, su generación, ¿quién la contará? Número 3, era primogénito. Número 4, él era migrante. Salió huyendo a Egipto cuando era bebé. Se lo llevaron sus papás. Fue criado en Egipto. Tengo el placer de tener un sobrinito muy hermoso
que sus papás fueron a trabajar a Estados Unidos y él nació allá. Es migrante. Le echamos carrilla, pero no lo voy a hacer aquí en el micrófono. Pero mi Señor Jesús también fue migrante. Él trabajó con su papá adoptivo desde pequeño, aprendió el oficio de carpintería, constructor. Estiman los estudiosos que su papá José falleció cuando él tendría 15 años. Más o menos a los 12 años fue instruido, ya graduado de la Torá, el Tanaj. Cuando su papá fallece, él tuvo que ser la cabeza de hogar, trabajar para sostener a la familia. Dice la Biblia que él tenía 4 hermanos y al menos 2 hermanas. 4 más 2, 6, más él 7, más su mamá 8. Él tenía que alimentar a 8 bocas. Y algunos estudiosos estiman que Jesús se ejercitó su fe en privado, haciendo milagros, de esas veces que no hay atún en la alacena y Jesús se pone a orar y hay atún en la alacena de repente. Vamos a orar, mamá, y hay atún. Por eso cuando hace su primer milagro público de convertir el agua al vino, pues María le dice: oye Jesús, pues haz uno de esos milagritos que ya sabemos que sabes hacer. Y luego empezó a hacer los milagros públicos. Ese era mi Señor Jesús. ¿Por qué te platiqué todo esto de identidades? Porque no importa tus antecedentes. No importa si eres el hijo 11 o el primero, o si eres castrado, o si eres migrante, o si dicen que tu mamá se comió el lonche, o si dicen que eres asesino, o si dicen que eres perseguido por la PGR de Saúl, o si eres el mejor amigo del hijo del rey. No importa cuál sea tu identidad, no importa. Eres llamado a vencer y eres parte del ejército de Dios. Eso es identidad. Ahora vamos a hablar de conocer. ¿Qué conocía José, Daniel, David, Jesús, Moisés? Bueno, José pues conocía de sueños, conocía que su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aprendió a interpretar sueños. Conoció ser hijo, ser esclavo, ser jefe de esclavos, ser jefe de encarcelados y ser salvador de Faraón. Eso conoció José. Ahora vamos a hablar de Daniel. ¿Qué conoció Daniel? Daniel conocía las profecías, estudiaba la palabra, sabía que los 70 años estaban por culminar. También sabía interpretar sueños y reconocía que el don no era de él, sino que venía de Dios. David adoraba, cantaba, componía, anhelaba construirle templo a Dios. Moisés fue educado en el palacio. En aquel entonces Egipto era como Harvard. Moisés conocía de pastoreo. Moisés conoció la cara de Dios o las espaldas de Dios. Dice la Biblia que yo hablaré con mi siervo cara a cara. Moisés conoció la ley, Levítico, Deuteronomio, Éxodo. Moisés estudió y Dios le reveló toda la historia desde Génesis, todos los antecedentes, desde Adán, Enoc, Matusalén y todos sus antecesores. Ese fue Moisés. ¿Y qué conoció mi Señor Jesús? Pues ya hablamos de que conoció cómo ser hijo, cómo ser cabeza de familia, conoció de carpintería,
conoció de ser cabeza de familia, conoció de Egipto, conoció de las Escrituras y conoció el ministerio. ¿Qué estás conociendo tú? ¿Cómo te estás preparando para ser un poderoso elemento del ejército de Dios? Lo que estés haciendo, afila, sácale filo, sé excelente. Dice la palabra que Daniel era 10 veces superior a todos sus competidores. Yo a veces creía que era una exageración. Los psicólogos estudiosos de la educación, neurociencia, dicen que hay inteligencias múltiples. La inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia kinestésica. Y en este caso yo he visto que hay personas inteligentes. A veces cuando contratamos gente ahí en la fábrica, ¿y eres ingeniero? Sí. ¿Y tienes maestría? Sí. ¿Y sabes inglés? Sí. ¿Y qué otro idioma sabes? ¿Y sabes gobernar sobre gente? ¿Y sabes manejar dinero? ¿Y sabes AutoCAD? ¿Y sabes viajar al extranjero? ¿Y sabes de maquinados de fierro, de acero, de aluminio? ¿Y sabes hablar en público o te chiveas? 10 veces superior. Dios quiere que conozcas. Prepárate. La espada y el micrófono te están esperando para que prediques. Ahora vamos a hablar de permanecer. José permaneció salvando a Egipto. Permaneció al menos 14 años de 7 vacas flacas y gordas con Faraón. José permaneció salvando a sus padres y a sus hermanos. Aún permaneció recuperando 2 tribus para sus hijos, Efraín y Manasés. ¿Cómo permaneció Daniel? Daniel permaneció como jefe de magos, permaneció en 3 imperios, tenía gracia delante de sus jefes, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. David permaneció junto a Saúl, permaneció junto a Jonatán, aun y cuando estuvo huyendo 18 años, no se le olvidó la profecía que Dios le había dado mediante el profeta Samuel de que él sería rey, y permaneció hasta que las 12 tribus le reconocieron como rey. Moisés permaneció 40 años en Egipto, 40 años en el desierto huyendo como forajido, y 40 años liderando a los hebreos y algunas otras naciones que siguieron a Moisés. Hay que permanecer. Permaneció como juez del pueblo. Jesús, yo diría que permaneció 12 años descubriéndose como bebé, niño, humano y un día hijo de Dios. Permaneció descubriéndose su ministerio 30 años en privado, es decir, no públicamente. Y luego permaneció 3 años en un ministerio público. Permaneció 3 días en la tumba. Y dice la Biblia que afirmó el rostro y que por el gozo puesto delante de él caminó hacia la cruz y la sufrió por amor a ti y a mí. Bueno, Dios quiere que permanezcas, que no te rajes. El ejército de hombres y mujeres necesita levantarse. Dios quiere que venzamos juntos.
varón y hembra los creó. Un ejército de hombres y mujeres en donde las puertas del infierno no prevalecen. Pues quiero cerrar este tiempo volviendo a decirte que te esperamos en Casa de Oración para las Naciones. A nombre del pastor Pedro González Ibarra, quien pastorea en Eno 998 Las Praderas. Te esperamos los domingos a las 11:15 de la mañana. Nos puedes encontrar en Facebook en Casa de Oración para las Naciones Saltillo. Y también te quiero platicar de un ministerio de la iglesia, que es el Instituto Libertadores. Es un instituto kinder, primaria, secundaria, bilingüe, con educación híbrida, quiere decir presencial, pero también tecnológica mediante iPads. Hay academias, deportes, y puedes encontrarnos en el 844-432-0927 en José Narro Robles 645 y en Facebook en el Instituto Libertadores. Permíteme orar para concluir este tiempo. Precioso Dios, gracias porque tú pusiste grandeza, tu grandeza. Fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Por eso el niño quiere saltar de la barda, por eso el papá quiere que le aumenten el sueldo, por eso el abuelo quiere que su hijo corra atrás del balón y aprenda más. Gracias porque sueñas que las niñas carguen a su bebecito, muñeco, a la carriolita, porque tú les has puesto el chip de grandeza, de crecer. Tú estás formando un ejército. Tú estás llamando a los huesos secos que se junten en fe, en unidad, en Espíritu Santo, y se levante un ejército poderoso. Sopla, Espíritu Santo, levanta a tu ejército. Hablamos a cada corazón, soplamos desde los cuatro vientos, al norte, sur, este y oeste, a donde quiera que estés, el Espíritu te alcanza. Levántate, varón y mujer. Amén. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-8841. 844-160-8841. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Jesús es nuestro reposo, con el pastor Pedro González Ibarra. Un programa donde esperamos animar tu fe. Hasta la próxima. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perder
y que pase mucho tiempo